Muy buenas tardes, Dios les siga bendiciendo. Pues vamos a pasar a la palabra de Dios, no sin antes darle la bienvenida a todos y cada uno de aquellos que nos visitan, de aquellos que se congregan aquí. Pues sean todos bienvenidos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ahora a través de la palabra, y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable esta mañana, esta tarde, que venga a mirar nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Pidámosle a Dios la dirección de su Santo y Precioso Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por cada una de las personas que has traído, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar, Señor, en este lugar, alabándote, Señor, ofreciéndote esta alabanza, Señor, pero también, amado Dios, nuestra alma necesita de tu palabra, Señor. Nuestra alma, Padre, necesita, Señor, que hables a nuestra vida, Señor. Padre, para que nos hagas mirar, entender cómo estamos delante de ti, Señor. Háblanos, Señor, tu Santo y Precioso Espíritu con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podamos, Padre, atesorar tu palabra en cada uno de nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Una historia muy conocida, Lucas 16. Lucas capítulo 16. Le vamos a dar lectura al versículo 19 hasta el 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió y también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieres pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no tengan ellos, para que no vengan ellos
también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, es una historia real. Esto no es una parábola, no es una fantasía. Este es el pasaje, la historia de dos hombres, sí, dos hombres que existieron en la vida real. Con esto Jesús está concluyendo una serie de enseñanzas acerca de los bienes materiales. Si tú lees textos atrás, vas a entender este tema. Pero llega este momento y que les cuenta una historia que hoy tristemente en los púlpitos no es tocada, ¿verdad? No es tocada por el mensaje que está dando. ¿Sí? Vemos que hay dos hombres con nombre, hay dos personas, una pobre, una rica, hay dos historias diferentes, una que lo tenía todo y la otra que carecía de todo, enferma, pero que al final de cuentas también Dios mira a pobres y a ricos, ¿sí? Mira a todos según la condición en que se encuentre. Y esta historia que hoy vamos a tomar como un mensaje de evangelismo, a lo mejor no nos vamos a enfocar tanto al lugar de tormento, ¿sí? A lo mejor no vamos a tocar tantos puntos que en otras ocasiones a lo mejor se tocan, porque a lo mejor tampoco queremos que la gente se espante, ¿verdad? Pero sí que haga conciencia de que también el Señor Jesús este pasaje también lo utiliza para hacer volver nuestras almas a aquellos que no conocen de Dios, aquellos que están cerca de nosotros, ¿sí? Pues ojalá y estemos atentos, porque miremos que el narrador de esta historia es Cristo Jesús. El que habla es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces no es como otras parábolas, a lo mejor. Esta es una historia real y pone detalles que difícilmente vas a encontrar en una parábola, ¿sí? Como nombres propios, ¿verdad? Ahí están esos nombres propios que en ninguna parábola los vas a encontrar. Bueno, pues este tema, te digo, es un poco complicado cuando se toma para evangelizar a la gente, como hoy pretendemos a través de este tema, que tú y yo podamos entender la responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿sí? Es un tema delicado, sí, porque se toca el alma de las personas, el alma que es eterna. Y a veces esto no agrada a la gente, a lo mejor también a ti no te va a agradar, ¿verdad? Por eso pedimos que Dios sea el que hable a cada uno según la necesidad, ¿sí? No hemos venido a buscar estar bien o que nos sintamos bien delante de Dios, hemos venido a buscar entender su voluntad, buscar hacer el bien, ¿sí? Entonces, ojalá y lo entiendas, ojalá lo comprendas, hermano, porque hoy en día, tristemente, a muy pocas personas
le interesa o le importa que un alma se pierda. ¿Sí? ¿A quién le importa si un pecador se va al infierno? ¿A quién le importa si un pecador ahorita en estos momentos choca allá afuera o lo asesinan y no conoció de Dios o no se volvió a Dios? ¿A quién le importa, hermano? Nosotros estamos escuchando palabra de Dios, dices, yo estoy buscando de Dios. ¿Pero nos importará esa gente? ¿A quién crees que le importa, hermano, toda esa gente? ¿A quién creen que le importa toda la gente que está perdida en el mundo? A Dios. Excelente respuesta, hermanos. A Dios Padre sí le importa, ¿por qué? Porque mandó a su Hijo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿Para qué lo envió? Para que ninguno se pierda. Todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces a Dios sí le importa. ¿Sí? Porque mandó a su Hijo a que muriera. Y muriera crucificado. Muriera atormentado. Y ese sacrificio que Él hizo, Cristo Jesús, sirviera para que pagara los pecados de este mundo, de los cuales muchos no se quieren apartar, de los cuales muchos están aferrados a seguir caminando por este mundo. ¿Sí? Pero a Dios sí le importa librar las almas de la perdición eterna. Le importa librar las almas del infierno. Por eso mandó a su Hijo, para que tuviéramos una oportunidad de reconciliarnos con Él. Por eso mandó a Cristo Jesús. Y por eso tú te has reconciliado con Dios. Por eso tuviste la oportunidad de conocerle y cambiar a tu destino. Porque a muchos nos cambió la vida. Porque muchos estábamos perdidos igual. Pero Dios en su misericordia un día vino, nos buscó, porque ni siquiera nosotros le buscamos. Él vino hasta donde estábamos y algunos estábamos bien perdidos. Y Dios tuvo que meter su mano ahí, a lo mejor del bote de la basura y sacarnos. Por lo menos con un servidor así fue. ¿Sí? Dios creó ese plan perfecto para que tú y yo tuviéramos la oportunidad hoy de escuchar que hay una eternidad. ¿Sí? Que la vida no se termina aquí. Pero también Dios dio ese plan perfecto para que aquellos que creen les da ese mandamiento de salvar las almas. De ir por esas almas. Por eso hace 8 días veíamos, ¿verdad?, el mandamiento de Dios en Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué decía? ¿Sí? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hablarles. Y ese mandamiento sigue vigente. Y por eso estamos hoy hablando de evangelismo. ¿Sí? Porque a Dios sí le importa que se salven las almas. No importa cómo sean, a lo mejor ladrones, asesinos, viciosos, no importa, Dios tiene misericordia de ellos, ¿sí? Como la tuvo de ti y de mí. Pero ¿a quién más le importa? Pues a Cristo Jesús. Por eso Él dijo, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Y Él cuando vino traía una misión. ¿Cuál era su misión, hermanos? Lucas 19:10. Porque Él vino a buscar y a salvar. Y lo que estaba perdido eras tú y yo. Pero aún hay muchos perdidos. Él veía a la humanidad completa.
y la sigue mirando. Y Él es el único medio para volvernos a Dios. Dice la palabra que Él no vino a los justos, sino a los pecadores. Mira, vamos a ver Marcos 2, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y le vamos a dar lectura al versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, podemos mirar, Él no vino a los que se creen buenos, a los que se justifican a sí mismos. Él vino a aquellos que necesitan volverse a Dios. Sí, es como cuando una persona se siente bien, pues ¿a qué va el médico? Para nada, ¿verdad? No lo necesita. Pero cuando le empieza a doler algo, luego recurre al médico. Qué bueno sería que cada persona cuando siente desesperación, cuando siente ya no encontrar la puerta, se volviera a Dios. Cuando a lo mejor ya buscó de una o de otra manera la solución a sus problemas y no la encuentra, se volvieran a Dios. Por eso el Señor Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, Señor. Y se había vuelto a Dios, Pablo, pero reconocía lo que había sido y de dónde Dios lo había sacado. Ahora el Señor Jesús nos da ejemplo que aún estando a punto de morir, Él tenía interés por las almas. Él aún ahí a punto de ser crucificado, estaba mirando a su prójimo más cercano. Vamos a ver Lucas 23. Lucas 23. Le vamos a dar lectura al versículo 39. Lucas 23, 39 al 43 dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, imagínate la condición en que estaba Cristo Jesús, crucificado en medio de estos dos ladrones, sufriendo igual que ellos. Y uno de ellos le decía cosas, ¿sí? Pero a él no le importaba. Él lo que quería ver era que se volviera a Él, que creyeran en Él, aún en esa condición. Y por eso no importó su propio sufrimiento, sino salvar el alma de este hombre que estaba a un lado. Entonces tan le importan las almas que Él durante casi 3 años preparó a un equipo para que fueran y predicaran las buenas nuevas. Preparó a los discípulos y les dio esa gran comisión. Y les dijo, bueno, ahora en ustedes está la responsabilidad. Yo ya estoy a punto de
de terminar mis días en esta tierra, pero ahora a ustedes les toca hacer su parte. ¿Sí? Ahora, Él cumplió al pie de la letra con su encargo, con su comisión. ¿Sí? Y después de Él vino el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también le importa que las almas sean salvas. Al Espíritu Santo también le interesa mucho que las almas se salven. Bueno, allá en Hechos 1:8, Dios, el Señor Jesús les dijo, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Me vas a hacer testigos, dice. Me vas a hacer testigos en Samaria, en Judea, en todos los lugares que estén al alcance tuyo. ¿Sí? Pero ¿qué les estaba diciendo? Cuando venga el poder. Bueno, ese poder ya vino, hermano. Ese poder ya lo envió Cristo Jesús. Ahora está en tu vida y en mi vida. Tú que has creído, tú que estás en este lugar, tienes ese poder del Espíritu. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo con esa oportunidad que tienes? Sí, el poder del Espíritu no es para que te sientas a gusto, te acomodes. No, el poder del Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo vino con un propósito a esta tierra. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Le vamos a dar lectura al versículo 8. Fíjate, aquí les estaba prometiendo la venida del Espíritu Santo a los discípulos. Pero aquí les dice cuál va a ser la función del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas por las cuales llega el Espíritu Santo a la vida del incrédulo, de aquel que no conoce de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí, les estaba diciendo el Señor Jesús. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? Les estaba explicando cómo iba a ser su muerte y resurrección. Y Él iba a ir al Padre. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, no vino para hacer reír, para hacer caerse para atrás a las personas, no vino para que hables en lenguas. ¿Sí? Él vino para que veas tu vida cómo está delante de Dios. Él viene a la vida para confrontar esa vida con su palabra. Esa vida que Él te ha prestado. ¿Sí? ¿Cómo actúas? ¿Eres justo con las personas que tratas? ¿Sí? ¿Eres justo en tu vida diaria? ¿Sí? Pero te está diciendo una cosa, un día vas a estar delante de Él. Vino a convencerte de que hay un juicio eterno. Hay un juicio que Él va a estar como juez. Ya no va a estar como Salvador, ahora va a estar como juez. Y estableció un día para que tú y yo le rindamos cuentas. ¿Verdad? Bueno, a ellos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le interesa que un pecador se vuelva a Él. Le interesa que un alma se salve del infierno. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro pasaje, ¿sí? A todos ellos. También al cielo le importa, dice un pasaje allá en Lucas 15, dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad?
también al cielo le interesa que un pecador no se vaya al infierno. Bueno, ahora sí vamos a Lucas 16, ¿verdad? Lucas 16, y vemos el versículo 19. Dice así: había un hombre rico, no le faltaba nada, que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué más? Hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, si nos ponemos a mirar, ¿qué le faltó a este hombre para volverse a Dios? ¿Qué le faltaba? Tenía todo. ¿Y cuántas personas han tenido todo en su vida? ¿Sí? Buenos trabajos, buenos oficios, buenas profesiones. ¿Se volvieron a Dios? No. ¿Por qué fue condenado más adelante él, este varón? ¿Por qué él fue mandado al Hades? Por su falta de amor, hermano. Por su falta de amor y su fe en Jesucristo. Su fe en Dios. ¿Le interesaban las almas a esta persona? No. ¿Le interesaba a su prójimo más cercano? No. ¿Por qué? Porque tenía amor al dinero. Su amor era para su dinero, como muchos dicen. Este es mi amigo, este es mi amor. Con esto lo logro todo. Muchos depositan su confianza en él. Pero continuemos con la historia. El 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. No estaba lejos. Lázaro estaba cerca de este hombre rico que lo tenía todo. ¿Tú crees que si hubiera ayudado a Lázaro, se hubiera quedado pobre? No. Tenía todo. Imagínate que hacía banquete cada día, dice. O sea, no hacía una comida, un banquete. Y un banquete bien hecho. Un banquete con todo lo mejor de su tiempo. ¿Sí? Pero vemos que Lázaro fue salvado. A pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento que tenía, a pesar de la enfermedad, pues dice que, imagínate que sus heridas se veían, estaban, sus llagas ahí, y aún estaba ahí delante de este rico. Lázaro. ¿Por qué fue salvado, hermanos? ¿Por su pobreza? ¿Por su enfermedad? ¿Por qué fue salvado, hermanos? Por su fe, hermanos. Exactamente por su fe. ¿Sí? Fue salvado por su fe. Y fíjate, mejor los animales tenían misericordia de él. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¡Qué escena! ¿Sí? ¡Qué imagen! Los perros tuvieron más amor que el mismo rico. Ahí estaban tratando de ayudar, de mitigar sus dolores. A lo mejor ellos no lo sabían, pero imagínate que a lo mejor Lázaro hasta se acomodaba y hasta le ponía la parte afectada. ¿Te has dado cuenta que cuando un animal trae una herida, un perrito trae una herida, ellos solitos luego se curan? Ellos solitos tienen algo dentro de su saliva, a lo mejor, que les ayuda a sanar sus heridas. Y a lo mejor Lázaro pues ya se había acostumbrado, ya sabía,
Y a lo mejor, ahí estaba a lo mejor acomodándose. Pero ¿qué pasó? El 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles. Por los ángeles al seno de Abraham. Todavía no había venido Jesús a morir. Todavía no estaba muerto, estaba en esta tierra, por lo tanto no podían irse las almas con él. Y dice los escritores, los teólogos, que antes estaba esta parte que era el seno de Abraham, que estaba en lo profundo, en el centro de la tierra. Ahí donde también, dicen los estudiosos, que está el infierno, ¿sí? Al centro de la tierra. Bueno, ahí estaban estos dos personajes, murieron y uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al Hades, que significa el infierno, ¿sí? Bueno, y dice que se veían uno a otro, tenían contacto. Ahí es donde a veces decimos, bueno, cuando nos vayamos al cielo con Dios, vamos a conocer a nuestros seres queridos, vamos a conocer a los hermanos con los cuales nos congregábamos. Sí. Sí, aquí vemos que cada uno murió en su tiempo, y en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. O sea, el infierno, ¿qué me está diciendo este texto? Que está un poco más abajo que el paraíso, que el seno de Abraham, ¿sí? Porque él tuvo que mirar hacia arriba, alzar sus ojos, y vio de lejos a Abraham. Ahora, aquí hay muchas cosas que podemos nosotros empezar a meditar, ¿verdad? Vio de lejos a Abraham. ¿Te has preguntado cómo lo conoció? ¿Sabes cómo lo conoció? Porque él dice que vio a Abraham. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Aún en su tormento, aún en su sufrimiento, alcanzó a distinguir a Abraham. ¿Sí? Por eso te digo que no es una historia, no es una parábola, es una historia, ¿sí? Donde Dios nos deja ver su misericordia, su bondad. Vio de lejos a Abraham. Pero si Abraham había existido para este tiempo, aproximadamente más de 2000 años habían pasado. ¿Sí? Abraham fue de la historia del principio de la creación. Y Jesús fue después de aproximadamente 2000 años que él vino. Entonces, ¿cómo este hombre rico, cómo miró a Abraham, cómo lo conoció? Son tantas cosas que a veces no alcanzamos a entender claramente. Y fíjate, el 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba sufriendo. ¿Y cuál era su desesperación? Que simplemente se conformaba con un poquito de agua, un poquito de frescura, un poquito, la punta de su dedo, dice, y venga y refresque mi lengua. Imagínate la escena, ¿no? Ahí sufriendo este
este varón y ve a lo lejos. ¿Qué nos está diciendo esta historia? Bueno, nos demuestra que con la muerte no acaba la vida, hermano. No acaba la vida después de la muerte. Empieza la eternidad. Sí. Ahora, también nos está diciendo que este hombre conocía la palabra, conocía las escrituras, ¿sí? Porque le está diciendo, Padre Abraham. Y él solamente a través del Antiguo Testamento había conocido a Abraham, en persona no lo había conocido. Entonces quiero yo pensar que sabía su historia, sabía el liderazgo que había tenido, sabía las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y tanto él como el pobre conocían de la palabra. Sabían lo que Dios tenía preparado para cada uno. ¿Sí? Entonces el 24 le está diciendo, ándale, Señor, ten misericordia, Padre Abraham. ¿Sí? Dile a Lázaro que tenga misericordia de mí, que moje su dedo para que venga a mojar mi lengua. Cuando él en vida no fue capaz de a lo mejor darle un pan, de ofrecerle a lo mejor una sopa. ¿Sí? Pero ahora estaba clamando por esa misericordia que él no tuvo nunca. ¿Sí? 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Le recuerda cuál era la condición, ¿sí? Y le recuerda también que él era descendiente también de la raza judía, porque le decía hijo. Y solo los judíos se consideraban familias cercanas. ¿Sí? Entonces era descendiente también de ellos, de los judíos. Pero no era su hijo espiritual. Y le recuerda que sus privilegios, sus bienes los había tenido en vida. Y le recuerda que Lázaro había sufrido, ¿sí? Y había sido atormentado. Y estaba sufriendo ahora él, y Lázaro ahora era consolado. Estaba al lado de Abraham. Ahí estaba. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí? O sea, se estaban mirando, pero había un impedimento para que se juntaran. Dice, una gran cima, una gran separación estaba entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos mirar en este texto? Las decisiones en esta vida repercuten en la eternidad, hermano. Las decisiones que tú tomes aquí todavía, ahorita que tienes oportunidad de volverte a Dios, ahorita que todavía estás consciente, tienen repercusiones en la vida eterna. Sí. Ahí fue cuando él hizo conciencia de todo lo que había pasado en su vida. Ahí fue cuando él se puso a pensar, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya es imposible que yo pueda hacer algo por mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había llamado a cuentas. Por eso, mientras hay una vida, hay esperanza de volverse a Dios. Y no importa la situación que estés atravesando. ¿Sí? Pero fíjate, tristemente este hombre, hasta entonces fue cuando se despertó su conciencia. ¿Por qué? Fíjate bien lo que dice el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre. Sí se despertó ahí para hacer el bien. Entonces sí quería hacer el bien. Entonces sí estaba pensando en los suyos. Entonces sí se interesó por sus familiares. Envía a la casa de mi padre, dice. ¿Cuándo? Cuando él ya no podía hacer nada. Ahí está el interés que tiene. Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Te ruego, Señor. Ahora sí se interesaba por sus familiares, por su prójimo más cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate, no quería que su familia sufriera, no quería que su familia pasara por lo mismo que estaba él pasando, pero ya era demasiado tarde para él. Él ya no podía hacer nada. ¿Sí? Él, fíjate la respuesta muy clara de Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Le pudo haber contestado el rico, oye Señor, pero ¿dónde está Moisés? ¿Dónde están los profetas? Aquí están en la palabra. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Ahí tienen la palabra. Tienen el Antiguo Testamento, tienen las Escrituras. Ahí es donde puedes encontrar la voluntad de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate, ahí sí ya la sabiduría había brotado. Dice, no, si va uno de aquí del infierno para allá a predicarles, a lo mejor se van a arrepentir. ¿Sí? Ahí estaba queriendo hacer algo por la familia. Ahí quería que la voz de un muerto fuera y les hablara. Pero no, hermano, no nos engañemos. Después de muerto ya no puedes hacer nada ni por ti mismo. Si no lo haces ahorita que tienes aún uso de conciencia, si no lo haces ahorita que todavía tienes la oportunidad de volverte a Dios, después va a ser demasiado tarde. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La respuesta que le estaba dando, esto va a suceder adelante, le estaba diciendo, Cristo Jesús va a resucitar de los muertos y ni así le van a creer. La respuesta es clara y contundente. Pero ¿cómo podían escuchar si estaban muertos, hermano? ¿Sí? Él les estaba diciendo, lugares hay donde les hablan de Dios, personas hay que les hablan de la palabra. A ellos dice, a ustedes les hablan cada sábado, ahí en su sinagoga. Cada sábado abren las Escrituras. Eso es lo que le estaba dando a entender a este rico. Ahí tienen la palabra para que vean las repercusiones que pueden tener en su vida si no se vuelven a Dios y no se arrepienten. ¿Sí? Entonces vemos una historia muy triste de una persona que al final quiso hacer algo por su familia. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿a quién le interesa que un pecador se vaya al infierno? O más claro a lo mejor,
¿A ti te interesa que un pecador se pierda? ¿Te interesa que un pecador se pierda, hermano, hermana, persona que nos visitas? ¿Sí? ¿No? Fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesa? Porque no ponemos por obra la palabra. Pero déjame decirte una cosa. A lo mejor esta historia, si le pidiéramos al Señor, a lo mejor, Señor, trasládame 5 minutos a ese lugar de tormento. 5 minutos para saber qué se siente ahí adentro. Ahí en ese lugar donde el rico estaba atormentado. ¿Sí? A lo mejor esos 5 minutos te quitarían esa indiferencia. Esa indiferencia por las almas. Y ya no te digo del mundo, por las almas de nuestros seres queridos, por las almas de tu familia, por las almas de esa persona conocida que tienes, de ese vecino, a lo mejor de ese amigo, de ese compañero. 5 minutos a lo mejor te quitarían esa pasividad que muchos tienen. Esa apatía. Esa flojera por leer la palabra. Esa flojera por poner por obra la palabra. 5 minutos allá adentro clamando misericordia harían que te interesaras porque nadie se fuera al infierno. Quitarían a lo mejor esa falta de amor que hay. Por eso te digo, ¿a ti te interesaría que un pecador se vaya al infierno? Porque si te interesa, hermano, hermana, vas a hacer lo posible por ponerte en las manos de Dios y decirle, Señor, envíame a mí. Yo quiero luchar por esa alma. Ayúdame a prepararme, ayúdame a estar en tus manos, ayúdame a clamar, a pedir misericordia, así como lo hizo este varón. Ayúdame a leer la palabra para estar preparado para cuando se presente una oportunidad de hablarle. ¿A quién? A tus seres queridos. Ayúdame a servir, pero a servir con amor. A servir con misericordia, a testificar de lo que has hecho en mi vida, Señor. ¿Te preocupa que ese pecador que se va a perder, que ese pecador pudiera ser tu esposo, tu hijo, tu papá? ¿Te preocupa que ese pecador pudiera ser un familiar cercano, un hermano tuyo, o tu mamá que no conoce de Dios, o tú mismo? Déjame decirte, hermano, es mejor mendigar pan aquí en la tierra, pedir la misericordia de Dios, que mendigar agua en el infierno, hermano. Y te digo, 5 minutos ahí adentro a lo mejor nos harían recapacitar, nos harían mirar la necesidad de nuestros seres queridos, nos harían mirar la necesidad de nuestro prójimo más cercano, de nuestros niños. Es que ya los traemos, hermano, ya vienen. ¿Y? Muchos cuando son adolescentes se van de este lugar. Muchos cuando son jóvenes se van del camino de Dios, porque tienen que tomar sus propias decisiones. Pero están chiquitos ahorita todavía. Bueno, déjalos que lleguen a 12, 13 años y vas a mirar. Vas a mirar el peligro que es no haberlos acercado a Dios, hermano. Vas a mirar cuán peligro se encuentra allá afuera. Cuánto peligro. Cuánta acechanza del enemigo.
Te interesa que esa persona dura, esa persona que no quiere saber nada de Dios, se vaya a perder, se vaya a ir al infierno. ¿Te interesa que pudiera ser tu hijo al que adoras, tu esposo, tu esposa? ¿Te interesa, hermano? O tu papá que te dio la vida, tu mamá que tanto se dio por ti y que no conoce de Dios. ¿Te interesa que no se pierda? Hoy puedes despertarte a esta necesidad. Hoy te puede interesar que un pecador se vaya al infierno. Hoy puedes decirle al Señor, ten misericordia de él. Hoy todavía lo puedes hacer. El rico le dijo, sí, Señor, ten misericordia. Sí, dile a Lázaro. Sí, pero ya no había nada que hacer por esa alma. Y después de que ha partido de esta tierra la persona, ya no hay nada que hacer, hermano. Todavía hay tiempo. Aún en su lecho de muerte todavía puedes hablarle a una persona. Y muchas veces ahí es donde se vuelven a Dios. Pero esto no es garantía para nadie. Dice la palabra de Dios, si hoy escuchara su voz, si hoy escuchara la voz de Él, tarde o temprano, hermano, vamos a llegar ante Dios. Así como llegó el rico, así como no vamos a lo mejor pedirle oportunidad a Abraham. Nosotros vamos a estar delante de Cristo Jesús, tú y yo. Vamos a estar delante de Cristo Jesús, rindiéndole cuentas, ¿sí? Rindiéndole cuentas para que te diga, entra a mi derecha. Ahí está tu lugar. Yo vine a hacer moradas para ti. Pero también tristemente a muchos, dice la palabra, les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojalá y te interese. Pelea por tus seres queridos. Pelea por ellos. Pelea por tus hijos. Pelea por tus nietos, por tus yernos, por tus nueras. Pelea por ellos. ¿Cómo? En oración, buscando a Dios seriamente. Así es como Dios quiere, para que un día no nos llevemos esta sorpresa. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo Jesús ya se levantó. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser conscientes, Dios, del peligro que corren las almas de nuestros seres queridos, Padre. De nuestra familia, Señor. Padre, porque tú has sido muy maravilloso con nosotros, Dios. Y a tiempo nos estás animando, exhortando. A tiempo nos estás hablando, Dios, para que no estemos delante de ti en aquel día llevándonos una sorpresa, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Padre. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Dios. Padre, porque nuestra familia no quiere saber de ti, Señor. Porque nuestros seres queridos no los ha ganado el mundo, Dios.
pero apelamos a tu misericordia, Señor. Danos fuerza, danos gracia, danos sabiduría, Señor, para poder, amado Dios, pelear por ellos, Señor. Arrebatar sus almas de las manos del enemigo, Señor. Padre, ahorita que todavía tienen vida, Señor, ahorita todavía, Señor, hay oportunidad de que te conozcan a ti, Señor. Solo te pedimos, Dios, gracias, sabiduría, Señor, llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a verlos un día rendidos a tus pies, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.